Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo, amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, paz y gracia y comunión del Santo Espíritu sea multiplicado en todos ustedes, para toda la familia de Dios, para todos los hijos de la economía eterna de nuestro Padre. Nos acercamos en esta mañana a nuestra mesa, a nuestra comunión con nuestro Padre, para poderlo bendecir, para poderlo exaltar, para poder reconocer su santidad, para reconocer su amor, su justicia, su benignidad, su misericordia, su gracia. Nos acercamos para reconocer su paternidad sobre nosotros, para reconocer su soberanía sobre nuestras vidas, para reconocer que nuestro Padre es Dios, es Jehová, el que creó los cielos y la tierra. Nos acercamos a esta mesa en comunión, en fe, para confesar que Jehová es nuestro Padre, que Él es nuestro Creador, que Él es nuestro Hacedor, que Él es nuestro Redentor, que nuestra vida depende de nuestro Padre amado, que Él es nuestro defensor, nuestro guardador, nuestro proveedor, nuestro sustento, que nosotros estamos en la economía de Dios, protegidos por nuestro Padre amado. Por eso lo reconocemos, lo exaltamos, lo confesamos creyendo con todo nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca que solo Jehová es Dios y Dios Jehová es nuestro Padre. Gracias a la obra que el Señor Jesucristo hizo en su manifestación encarnado por medio de su obra. El Señor Jesús nos dio la paternidad, nos dio la legalidad de ser hechos hijos de Dios. Por eso lo bendecimos a nuestro Padre, exaltamos también al glorioso Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro supremo Salvador, y damos gracias por toda la obra que como siervo encarnado Él efectuó y consumó en la cruz, diciendo: consumada es la obra de Dios, en la cual nosotros hemos podido recobrar la comunión con Dios, la salvación de Dios dada por Cristo. Y damos gracias al Espíritu Santo, amados, porque el Espíritu Santo es nuestro Maestro, es quien nos guía a toda realidad, es quien nos ayuda, nos perfecciona, es quien continuamente nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que nos presenta a Cristo, nos revela a Cristo, nos da a conocer al Señor Jesús, para que nuestro corazón pueda crecer en fe, pueda crecer en sabiduría de Dios. Y le damos gracias a este Dios triuno, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, y damos gracias por que ahora nosotros somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, los hijos de Dios, que podemos ser bendecidos con su amor. Y oramos en este día por toda la familia de Dios, por todo el cuerpo de Cristo, por todos nuestros hermanos en la común fe, en las distintas visiones o denominaciones o congregaciones, a todos los redimidos por la sangre del Hijo, la sangre del Cordero. Que el amor de Dios, la gracia de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sea multiplicada en todo el cuerpo del Señor, en toda la tierra, para toda la iglesia. Y vamos a ser nutridos, vamos a alimentarnos, vamos a saciarnos del maná que viene con el rocío de la mañana. Vamos a ser sustentados por el pan del cielo, el pan que desciende esta hora. Y le damos gracias al Padre por ese alimento recibido, por la palabra enviada, que va a sustentar nuestra alma. Y vamos a fluir en el capítulo 53 del libro de Isaías. Si ustedes lo tienen allí, vamos a leerlo juntos en el nombre del Señor. Si no, usted lo va a oír con fe y lo vamos a recibir con fe. Capítulo 53, y que esta porción de la Escritura sea un alimento para nuestra alma. Dice la Escritura en el nombre del Señor: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 53 del profeta Isaías, y hemos llegado a uno de los capítulos más contundentes de nuestra fe, a uno de los capítulos más fotográficos, porque este capítulo 53 es un capítulo completo de la revelación de Cristo Jesús en favor de nuestros pecados, de nuestras rebeliones e iniquidades. Por eso el capítulo 53 incluso lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, cuando el etíope el eunuco estaba leyendo, dice que estaba leyendo Isaías 53, cuando Dios trasladó a Felipe para que le pudiera interpretar, le pudiera revelar de qué persona estaba hablando el capítulo 53. Y el capítulo 53 está hablando de la persona suprema, gloriosa de Cristo Jesús. Entonces vamos a verlo en el nombre del Señor, y que el Espíritu Santo nos pueda iluminar, el Espíritu de revelación nos pueda revelar las verdades de Cristo que se encuentran plasmadas en el capítulo de Isaías 53. Una profecía que 700 años antes de que Cristo apareciera ya se había predicho de él, ya se había escrito lo que iba a ser el Señor Jesucristo. Entonces, en el libro de Isaías, aunque es un libro que tiene una visión de juicio para los pueblos, para Israel, en el libro de Isaías está la visión celestial de Jesús. Es el libro que nos habla completamente desde el nacimiento de Jesús, diciendo que nacería de una virgen, diciendo que es Emmanuel, Dios con nosotros, hasta su crecimiento. Nos dice cómo creció, a qué naciones estaría, en dónde, y nos dice cuál fue su obra, cuál fue su misión, cuál fue su poder, qué vino a hacer en la tierra. Toda esa obra de Jesús está encapsulada por fotografías en el libro de Isaías, en los capítulos de este libro. Y en el capítulo 53 ya hemos llegado donde Dios, por medio del profeta, revela que iba a ser el Señor Jesús cuando vino a la tierra. ¿A qué venía el Señor Jesús?
ya nos revela netamente, completamente cuál es su obra. Y la obra del Señor Jesús es expiar el pecado de la humanidad. Eso lo va a resumir el capítulo 53. Entonces, ¿qué nos va a anunciar inicialmente? Primero nos dice en forma de pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Jehová? Entonces dice el profeta que aunque ellos anunciaron, aunque Dios por los profetas anunció la venida de Cristo Jesús, dice: ¿quién ha creído ese anuncio? Porque para los días que llegó el Señor Jesús, pareciera que nadie había creído lo que los profetas anunciaron de este Mesías, de este Salvador. Aunque sí una porción de Israel creía que venía un Mesías, creía que venía un Salvador, un liberador, ellos no lo reconocieron, porque la salvación y la liberación que traía este Mesías era espiritual, era la liberación de nuestra alma. Entonces por eso él pregunta, dice: ¿quién creerá nuestro anuncio cuando se manifieste el brazo de Jehová? ¿Quién creerá nuestro anuncio cuando se manifieste el siervo de Dios? ¿Quién creerá nuestro anuncio cuando aparezca la raíz del tocón de Isaí? ¿Quién creerá nuestro anuncio cuando aparezca el Hijo de la Virgen? ¿Será que habrá alguien que crea nuestro anuncio? Y ahí alzamos nosotros la mano y nosotros respondemos a esta pregunta y decimos: sí, nosotros creemos a ese anuncio profético. Nosotros sí creemos que Cristo es todo lo que ellos anunciaron. Creemos que Cristo es el Hijo de la Virgen, creemos que fue concebido por el Espíritu Santo, creemos lo que dijeron los profetas, que sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Lo creemos, nosotros creemos en ese anuncio. Aunque cuando Él se presentó a su propio pueblo, muy pocos creyeron en el anuncio de los profetas, algunos creyeron que ese Mesías era el cumplimiento de todas las profecías, de todos los anuncios de los profetas. Sí, algunos lo pudieron recibir, mas no todos. Pero todos nosotros hoy hemos creído el anuncio de los profetas. Entonces el capítulo 53 pregunta: ¿quién ha creído en ese anuncio? Allí yo puedo alzar la mano y tú puedes alzar la mano y decir: Señor, yo creo en el anuncio de los profetas. Yo creo que todo lo que el profeta Isaías, Jeremías, lo que los profetas dijeron de Cristo, nosotros creemos que es la persona de Cristo, y que la obra que Cristo reveló en el antiguo pacto por medio de los profetas es la obra que me beneficia, la obra que me salva. Creo ese anuncio, creo esa revelación que anunciaron los profetas. Entonces por eso empieza el capítulo diciendo: ¿por qué? Porque lo que va a decirnos en el capítulo 53 es que es difícil de creer. ¿Por qué? Por lo que nos va a contar en el 53, por lo que nos va a profetizar. Dice: va a ser un poco difícil de creer por lo siguiente, y empieza a contarnos: por lo que Jehová va a hacer con ese siervo, por lo que Jehová va a hacer con su propio hijo. Va a ser difícil de creer ese anuncio, porque es contrario a lo que nuestra mente lógica podría pensar que un padre le hace a un hijo. Lo que un padre le hace a un hijo es bendecirlo, es cuidarlo. Sin embargo, en el 53 vamos a ver que el padre dice: le plació ponerlo en aflicción, le plació ponerlo por quebrantamiento. Entonces parece imposible de creer. ¿Cómo un padre le va a placer colocar en padecimiento y sujetar hasta quebrantar a su propio hijo? Entonces por eso dice: lo que les voy a decir que va a ser este brazo poderoso de Dios, lo que les voy a profetizar que va a ocurrir con este siervo de Dios, que nunca cometió un pecado en su corazón ni en su boca, dice: nunca abrió su boca con engaño, nunca hizo maldad, dice, pero lo que le va a ocurrir les va a ustedes a ser difícil de creer lo que les va a pasar a este siervo. ¿Por qué? Porque si espera que si alguien nunca ha fallado, nunca ha mentido, nunca ha hecho maldad, fue un siervo que siempre hizo la voluntad de su amo, siempre fue perfecto en todo, pues no se espera que le ocurriera lo que le ocurrió en el capítulo 53, lo que finalmente le ocurrió cuando el Señor vino allí en sus 33 años. Entonces por eso dice: ¿habrá alguien que pueda creer ese anuncio? ¿Habrá alguien que pueda creer esa profecía así completa, que está llena de misterios? Y nosotros le decimos hoy al Señor: sí, gracias, que nosotros hemos podido creer este anuncio profético.
que nosotros hemos podido creer lo que el Señor anunció por los santos profetas, lo creemos, que todo lo que dijeron ellos y plasmaron en el libro Antiguo Pacto de Cristo, nosotros, el Espíritu nos ha dado fe para creerlo, es decir, sí creemos a toda la obra, aunque parece inentendible, inexplicable, la creemos en el nombre del Señor. Y por eso confesamos que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de los anuncios proféticos, que el Señor Jesucristo es el cumplimiento de las profecías de los profetas, que todo lo que los profetas anunciaron de Él, Cristo lo cumplió y nosotros recibimos el beneficio de esa obra del Señor Jesús. ¿Qué dice más el profeta? Primero pregunta: ¿creerá alguien en el anuncio cuando vean eso real, cuando lo vean manifestado? ¿Habrá alguien quien lo crea? ¿Habrá alguien que crea cuando Él nazca, que realmente crea que Él es el Hijo del Espíritu Santo? Porque no era fácil de creer que una sola persona dijera que no nació por la voluntad de un hombre, sino por voluntad de Dios. Entonces le está diciendo: ¿habrá quien crea nuestro anuncio cuando se cumpla estos 700 años después? Y nos viene y nos dice en el 53, porque lo que va a ocurrir en el capítulo 53 es mucho más difícil de creer. ¿Qué es lo primero que nos dice? Nos dice: el brazo extendido de Jehová, el brazo poderoso de Jehová, hablando de Jesús, Él es el brazo de Dios, hablando de Cristo como siervo de Dios. Es el mismo Jesús dice: cuando Él se manifieste, vendrá como un renuevo delante de Él. En otras versiones aparece como, vendrá como una planta tierna, como un renuevo. Un renuevo es hablándose de un brote de una planta. Y por eso en otras versiones es un poco más entendible, porque aquí dice: subirá cual renuevo. Entonces la persona pudiera no entender qué significa un renuevo. La palabra hebrea aquí en renuevo significa es el brote de una semilla, como una plantita tierna, una plantita que hasta ahora está empezando a crecer. Entonces dice: cuando se manifieste el ungido de Jehová, el siervo, el pastor, el Emmanuel, el Hijo de la Virgen, el brazo de Jehová, Él nacerá, o Él vendrá a la tierra como un renuevo, como algo nuevo, como una plantita tierna. Y por eso dice: como raíz de tierra seca, porque lo está comparando a una planta. Dice: y Él será como raíz de tierra seca. No habrá parecer en Él ni hermosura, porque una plantita recién pequeña no tiene toda la hermosura, porque no se ha consumado, no se ha manifestado. Entonces lo que está anunciando es, en esta primera parte, que su anuncio profético, dice el profeta Isaías: Él, Dios eterno, el siervo encarnado, el brazo de Jehová, será encarnado en una persona sencilla, en una persona humilde, en una persona que su raíz es de tierra seca. Por eso cuando el Señor Jesús nació encarnado, el renuevo, la plantita tierna, no nació como un hombre muy vistoso, muy poderoso, porque nació en un pesebre, nació en una familia pobre, nació en una ciudad pobre, menospreciada, en Galilea, en Nazaret. Entonces, por eso está profetizando: ¿quién creerá el anuncio? Porque cuando los profetas dijeron: yo mandaré a mi siervo, a mi pastor, al que tiene mis 7 espíritus, yo mandaré al príncipe de paz, a mi brazo poderoso, todos esperaban que cuando Él llegara se escuchara en grandes voces, se hubiera un estruendo de que llegó el enviado. Sin embargo dice: ¿quién creerá el anuncio? Nacerá en un pesebre, nacerá en tierra seca, nacerá en tierra menospreciada. No habrá hermosura en Él, no habrá tanta hermosura en su rostro. Aunque las películas y la ciencia nos colocó un Jesús con ojos claros, con ojos verdes, un Jesús moderno, no es el que estaba anunciado en las profecías. Dice que el mismo Señor Jesús no había mucha hermosura en su cuerpo físico. Y dice: ¿para qué? Dice: para que lo deseáramos así. Entonces parece ilógico. ¿Cómo vamos a desear algo que no tiene hermosura? ¿Cómo vamos a ser atraídos por alguien que nació en un hogar humilde, en un pesebre, en una tierra menospreciada, en un cuerpo sin hermosura? Pues eso es lo que estaba diciendo el profeta. ¿Será que alguien puede creer esa parte ilógica de Dios? ¿Será que hay alguien que puede creer en eso que Dios hizo misterioso en su propio Hijo?
no mandándolo a nacer en la cuna del trono de David, sino mandándolo a nacer en un pesebre entre bestias, no mandándolo como el hombre más hermoso que Absalón, más hermoso que Salomón, no, lo mandó sin hermosura, sin guedejas, no tenía atractivo. Dice que el Señor Jesús no era atractivo físicamente, pero toda la hermosura estaba dentro de él, toda la divinidad estaba dentro, encapsulada. Por eso dice, habrá quien pueda creer en él cuando lo vea. Dice, cuando lo vean, seguramente ustedes no van a creer que él sea, seguramente no van a creer cuando le pase lo que le va a ocurrir, van a creer que él no sea el enviado, pero él es el enviado y hay que creer. Y por eso nosotros damos gracias, porque por el Espíritu Santo nosotros hemos podido creer que ese Cristo, ese Jesús que nació allí en Nazaret, en Galilea, en esa nación despreciada, menospreciada, en una nación pobre, en una familia pobre, en un lugar donde no entre bestias, ese es el mismo de Dios que vino a hacer la obra de expiación por nuestros pecados. Nosotros hoy lo creemos por el Espíritu Santo. Pero el profeta sí sabía que muchos no iban a creer, por eso pregunta, ¿quién ha de creer a nuestro anuncio? ¿Será que cuando se cumpla sí creerán? Cuando la Virgen salga diciendo María, diciendo que quedó embarazada del Espíritu Santo, ¿será que le van a creer? No le creyeron, la mayoría dijeron, es mentira, ¿cómo va a embarazar el Espíritu Santo una mujer? Porque él está diciendo, lo que viene es difícil de creer. No sé si ustedes están preparados para creer en todo lo que Dios va a hacer en esta persona enviada, porque todo lo que va a pasar con él es un misterio. Desde su nacimiento es misterioso, un embarazo por el Espíritu Santo, eso es misterioso. Dice, ¿será que ustedes podrán creer? Le está hablando Israel primero, pero vemos por el tiempo que Israel le costó creer. Israel no creyó al anuncio de los profetas, y nosotros le damos gracias al Padre Celestial, porque cuando el anuncio de los profetas llegó a tu corazón y tocó, tú dijiste, sí, yo sí creo que Él es el Hijo de la Virgen, que Él es Emmanuel, que Él es el Príncipe de Paz, que Él es el brazo desnudo de Jehová, que Él es el renuevo que nació encarnado, Él es el que nació en tierra seca su raíz, en un cuerpo que no tenía hermosura. Él es el Señor Jesús, toda la divinidad escondida en algo que no parecía atractivo, en una persona que no parecía ser atractivo en su época, porque nació en una nación. Por eso le decía, los que venían a él decían, de Nazaret puede nacer algo bueno de Dios, porque Nazaret no era considerado un lugar de filósofos, ni de artistas, ni personas con talentos que habían sido reconocidas en la historia. Nazaret no era un lugar como que, bueno, allí nacen los escritores, los poetas, los filósofos, los políticos, los reyes. No, los reyes nacían de Judá, lo grande nacía en Leví, en Judá, no allí en Nazaret. Entonces ellos le preguntaban, cuando les hablaban de Jesús, decían, de Nazaret, de esa tierra seca, de ese lugar menesteroso, afligido, puede salir el Redentor, el enviado de Jehová, el siervo de Dios. De ese lugar no lo creían. Por eso preguntaban, ¿de ese el hijo del carpintero están hablando ustedes? Lo menospreciaban, porque venía escondido entre la tierra seca, venía en un cuerpo que no parecía tener hermosura. Y por eso decía, ¿quién puede creer? ¿Quién puede creer este anuncio? Entonces nosotros le decimos al Padre, creemos al anuncio del profeta Isaías. Yo sí creo con todo mi corazón que Cristo es el renuevo que se encarnó como una planta tierna. Creo con todo mi corazón que Cristo es la raíz que brotó en tierra seca para dar salvación a todos los hombres. Lo creemos en el nombre del Señor. Luego, ¿qué más dice el profeta? Dice, pues prepárense, porque lo que le va a ocurrir a él, como Pedro le dijo a Pablo, es difícil de creer. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que le va a pasar al siervo de Dios? ¿Qué es lo que le va a pasar al brazo poderoso? Si es el brazo poderoso de Jehová, pues no se espera que le pase nada malo. Dice, no, todo lo contrario. Lo que le va a pasar al brazo poderoso de Jehová, al siervo de Jehová, son cosas muy dolorosas. Le van a pasar cosas muy tristes a ese siervo enviado. Entonces, en el capítulo 53 nos habla de la encarnación del Señor Jesús, nos habla de la crucifixión del Señor Jesús, de la resurrección y de la ascensión. En el capítulo 53 nos va a hablar de las 4 obras que pasaron en Cristo. La encarnación, 33 años encarnado como una planta tierna, en una raíz seca, sin hermosura.
2 nos va a hablar de la crucifixión en 6 horas. Aquí en el capítulo 53 nos va a decir algo difícil de creer, que el Hijo de Dios, el siervo de Dios, el pastor que nunca falló, lo van a crucificar. Sí, eso es lo que dice. ¿Quién creerá ese anuncio? Que él, el pastor, el siervo, sufriría las aflicciones en la crucifixión, varón de dolores, pasaría por sufrimiento y muerte, pero también nos anuncia que sería resucitado el tercer día y ascendido a lo alto. Entonces el capítulo 53 resume la fotografía de las 4 obras más potentes del Señor Jesús: la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, todas en una persona. Entonces por eso el capítulo 53 empieza el profeta preguntando: cuando ustedes vean esas obras, ¿las van a creer? Y tú tienes que preguntarte si tú crees esa obra. Y yo digo, creo en la obra de encarnación, creo que Cristo es el verbo encarnado. Y yo creo con todo mi corazón que Cristo es el verbo encarnado. ¿Crees con todo tu corazón el anuncio del profeta de que Cristo es el que en la cruz crucificado, el varón de dolores, con su sangre expió nuestros pecados, iniquidades y transgresiones? Sí, yo creo con todo mi corazón que Jesucristo en la cruz, con todos sus dolores y la aflicción, fue molido por nuestros pecados, transgredido, derramó sus almas hasta la muerte por cubrir mi pecado, mi iniquidad y mi rebelión. Lo creo con todo mi corazón. ¿Puede creer usted el anuncio del profeta de que ese Cristo no se quedó solamente en el sepulcro, sino que resucitó en gloria? Creemos que el Señor Jesucristo resucitó al tercer día. Y no solamente eso, creemos al anuncio del profeta que dice que ese mismo siervo fue ascendido a lo alto, dándole al Señor toda gloria y exaltación, sentándolo a la diestra de su trono. Creemos que el Señor Jesucristo ascendió al cielo, traspasando el tercer cielo y siendo sentado en gloria, exaltado delante del trono del Padre. Entonces en el capítulo 53 está toda la obra de Cristo que un creyente, un hijo, debe creer y confesar para ser salvo. Las 4 obras completas de Cristo en el capítulo 53. Veamos la primera. La primera es la obra de encarnación. Es que dice, cuando Él aparezca encarnado, pueden llegar a pensar que Él no sea, y eso ocurrió. Su pueblo, los que lo recibieron cuando lo empezaron a oír, a ver, a averiguar dónde nació, en qué lugar nació, con quién nació, empezaron a descartarlo, decir, no, este no es. Cuando empezaron a verle la encarnación, empezaron a examinarlo, ellos no creyeron en el anuncio del profeta, no creyeron que fuera el concebido de Dios, el concebido de la Biblia, no creyeron que fuera el que tenía toda la divinidad dentro, porque por fuera no se veía una hermosura como Salomón. Ellos no creyeron que fuera poderoso, el brazo de Jehová poderoso, porque no venía legalmente del linaje de David. Se cuestionaba, porque para ser del linaje de David tenía que tener un fuerte, el papá directo tenía que ser el papá, el progenitor descendiente de David. Y José, pues si se decía que nació del Espíritu Santo, pues José no era el papá directo. Entonces ellos cuestionaban que no era del linaje de David y no se lo atribuían a la madre. Aunque María viene del linaje de David, no le atribuían paternidad al linaje de David por la parte femenina, sino por la parte masculina. Entonces ellos decían, si José no es el papá físico, pues no es realmente el Mesías. Entonces empezaron a dudar de que este Cristo encarnado era el enviado de Dios, el siervo que los iba a salvar. Es que más nos dice que este siervo, este pastor, este hijo de Dios, este brazo extendido, dice, le va a pasar lo que nadie esperaba. Porque si están esperando a alguien tan prometido, a un Mesías, a alguien que Dios dice lo va a mandar a salvar, a liberar, a bendecir con un hombre, dice que será despreciado y desechado entre los hombres. Le dice, le van a pasar cosas totalmente opuestas. Aunque deberían empezar a desearlo, que llegue rápido, que venga a salvarlos, a traer las buenas nuevas, dice, cuando Él llegue y empiece a hablar las buenas nuevas, lo van a despreciar, lo van a menospreciar y lo convertirán en varón de dolores. Por eso los 33 años de la vida del Señor Jesús fue una vida de dolores, fue una vida de necesidades, fue una vida de huir. Incluso desde el propio 2 años de nacimiento ya le tocó ir a Egipto, porque ya lo estaban persiguiendo. Varón de dolores, de persecución, de aflicciones.
Por eso es que Él comprende nuestras situaciones, Él comprende nuestras aflicciones, porque Él las vivió. Incluso a Él lo hicieron salir de su tierra por amenaza de muerte. A nosotros todavía no nos han sacado de nuestra tierra. Aún si a alguien le ha pasado, pues al Señor Jesús también le pasó, y Él comprende todas nuestras situaciones, porque Él las vivió. Entonces, este siervo, este brazo extendido, que todos pudieran pensar, wow, si Él viene, debería ser deseado, debería ser estar todos listos para decirle bienvenido, lo estamos esperando. Pero no, el capítulo 53 dice, por eso el profeta dice, ¿quién creerá este anuncio? ¿Cuál? Profeta, que será despreciado cuando Él aparezca, será menospreciado y lo convertirán en un varón de dolores. ¿Qué ocurre? ¿Qué dice? Que le iban a venir muchos dolores desde que se nació. Por eso Cristo Jesús es el varón de dolores. Nadie ha soportado un dolor mayor que el Señor Jesús. Por eso Cristo es el varón de dolores. Y sin importar cuál ha sido el dolor tuyo en tu vida, de cualquier experiencia, no se supera el dolor que el Señor Jesucristo experimentó. Porque el Señor Jesucristo experimentó el dolor de toda la humanidad en un solo ser, en un solo cuerpo. Nosotros solamente experimentamos una gota de dolor, pero Cristo experimentó todo el océano del dolor, todo el dolor completo. Él es el varón de dolores. Él conoce cuál es cualquier dolor. Por eso cualquier dolor que nosotros tengamos, sea en el cuerpo, sea en el alma, emocional, se lo podemos llevar al varón de dolores. Porque el varón de dolores va a saber darnos consuelo, va a saber darnos sanidad, porque Él experimentó el dolor completo, la graduación del dolor. Entonces, ¿qué está diciendo? Que cuando Él venía, era difícil de creer, porque si Dios lo está enviando, viene protegido por Dios con los 7 espíritus de Dios, uno pudiera llegar a pensar que Él venía en su primera parte a ser glorioso, a ser triunfador, a que todo le saliera bien. Y dice, no, es todo lo contrario. Cuando Él se encarne, sea la plantita tierna, la raíz de tierra seca, a Él le van a ocurrir muchos dolores, muchas aflicciones, tanto que se convertirá en el varón de dolores, el Señor Jesús. De los 33 años que el Señor Jesús iba a manifestarse aquí en la tierra, no iban a ser años fáciles, iban a ser años muy difíciles. Y ahí donde nosotros encontramos esperanza y consuelo. Si eso mismo vivió el Señor Jesús, hoy nosotros miramos y nosotros en realidad vivimos en gracia, vivimos en bondad de Dios, porque además de que sí tenemos algunas situaciones, no vivimos como un varón de dolores, no vivimos de quebrantamiento en quebrantamiento. El Señor Jesús sí, por eso dice, Él será experimentado en quebranto. ¿Qué significa? Que todos sus años, cada vez que Jesús cumplía un año más, era un año de quebrantamiento, no era un año de felicidad. Cada vez Él estaba más quebrantado, porque le venían todas las aflicciones a uno solo, todos los quebrantamientos al Señor Jesús. Por eso vemos que lo menospreciaban, lo cuestionaban, no le creían, buscaban ocasión para matarle de niño hasta adulto. Le tocó huir de los que lo querían matar. Era una vida perseguida, era una vida de quebranto, de aflicción. La gente cuando lo veía dice que meneaban la cabeza, entre los dientes hablaban cosas de Él, lo menospreciaban, donde se paraba. Había voces que decían, es un hereje, es hijo de Belcebú. Esa no es una vida que experimenta placer de vivir, es una vida afligida, una vida de quebrantamiento, la del Señor Jesús. Entonces por eso dice, ¿habrá quien crea alguien este anuncio? ¿Será que alguien puede creer que Él es el Salvador, aunque vivió así, aunque le pase así, aunque le tocó ir a Egipto por unos años, aunque la vida que Él vivió no fue esplendorosa, gloriosa, de la vida de los reyes, que si alguien se creía rey era el poderoso de la tierra, el que tenía todos los bienes? No, por eso incluso al Señor Jesús todo se lo daban. Decía, díganle a ese hombre que me preste sus armas, díganle a ese hombre que me prestes. Normalmente las personas le colaboraban con su obra, porque siendo el Hijo de Dios, vino sujeto a necesidad, a pedir, a que le prestaran, a que las personas fueran generosas para sustentar su ministerio, su obra, porque no era lo que pensaban todos en una figura de un enviado de Dios, de un brazo poderoso, sino que Dios lo hizo en un misterio, en un varón de dolores, en un varón de quebrantamiento. Y nosotros hoy, eso nos ayuda a entender la obra de Cristo, cuán precioso es, que por 33 años se dispuso a vivir como siervo, a vivir menospreciado, quebrantado, como varón de dolores, sin ninguna hermosura,
para darte a ti y a mí la salvación. Eso es una demostración de supremo amor, de supremo sacrificio. Como alguien con toda gloria, como Cristo en la eternidad, con tanta divinidad, se reservó en 33 años a vivir como quien no tiene nada, como quien no tiene Dios, como quien no tiene Padre, como quien no tiene riquezas, para ofrecerte la salvación a ti y a mí. Por eso el apóstol Pablo dice: Él se hizo pobre para que ustedes sean ricos, Él se hizo enfermo para que ustedes sean sanos, Él se hizo pecador para que ustedes sean santos. Entonces en el capítulo 53 yo aprecio la obra de Cristo Jesús desde su encarnación, porque ya su encarnación fue dolorosa. Y si su encarnación fue dolorosa, ¿cuánto más la crucifixión? Si ya la encarnación estaba perseguido, quebrantado, con muchos quebrantos en su encarnación de 33 años, dimensionamos la crucifixión en 6 horas. Entonces lo primero que me está mostrando es cómo Él iba a vivir la encarnación en 33 años. Entonces no era la vida que nosotros pensamos, que cuando nosotros nacemos y somos jóvenes, ¿verdad? Y nuestros hijos a veces tienen ese pensamiento: tenemos derecho a vivir una vida súper lujosa, tenemos que vivir una vida libre de todo mal, tenemos que vivir una vida libre de todo quebrantamiento, de toda aflicción. ¿Por qué Dios nos permite situaciones? Dios nos va a decir: no son más desde las que les permití a mi hijo. Tus situaciones no superan las que vivió mi hijo en la cruz por ti, las que vivió mi hijo encarnado por ti. Las situaciones que nosotros pasamos no se asemejan a las que vivió el Señor Jesús, que continuamente sufrió quebrantamiento de la política, la religión, de las personas, de sus mismos hermanos, todos los quebrantos al mismo tiempo en un hombre, el Señor Jesús. Entonces por eso hoy nosotros, a través de Isaías 53 y la obra del Espíritu Santo, el Señor nos revela más qué es lo que Cristo padeció e hizo porque tú y yo seamos hijos, porque tú y yo seamos salvos. Padeció la encarnación, porque a veces nosotros escuchamos de que Cristo nació y se encarnó, pero pensamos que la encarnación de Jesús lo asociamos a felicidad, lo asociamos a bienestar, lo asociamos, no, pues Él vivió la super vida en 33 años haciendo fama, yendo por lugares predicando. No, dice, sus 33 años fueron de quebranto, fueron 33 años de dificultad, 33 años como una raíz seca, brotando en medio de una raíz seca. Fue de padecimiento, tanto que se convirtió en el hombre, en el ser, con todas las cualidades para padecer todos los dolores en la cruz. Entonces Cristo experimentó eso en 33 años, una vida de quebrantos. Y hoy cuando nosotros vemos la vida, pues a veces cuando no entendemos esto le queremos reclamar a Dios, decimos: Dios, pero yo quiero una vida libre de quebranto, libre de aflicciones, libre de todo. El Señor le dice: va a ser imposible, todos los días van a venir afanes, todos los días mientras que estés aquí hay aflicciones, pero confía, yo estoy contigo. Esa es la confianza. No que Él te va a quitar las aflicciones, no que Él te va a quitar lo que no nos gusta, sino que Él va a estar con nosotros dentro de la aflicción. Él va a estar con nosotros dentro de lo que falta. Él va a estar con nosotros dentro del quebrantamiento. Esa es la promesa. Por eso el Señor no le dijo que Él quitaría el fuego en el horno. Él lo que dijo es: yo estaré contigo en el horno. Aunque haya fuego, yo no te lo voy a quitar. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Que yo voy a estar contigo en el fuego. Por eso los que entraban al horno no le dijeron: Señor, quita este fuego, sino: Señor, hazte tú más presente en el fuego, porque si tú estás presente, el fuego no arderá en mí. Por eso el Señor dice: yo no les quitaré el fuego. ¿Cuál es la palabra que yo les doy? El fuego va a estar todos los días mientras que yo vuelva. Lo que yo les aseguro es que yo voy a estar. Por eso dice que una figura de un cuarto hombre apareció entre los tres. Y esa es la promesa, que aunque hayan aflicciones todos los días van a haber situaciones, aflicciones, cosas que a veces ni usted mismo produce, pues ocurren por sistema, por lo que hay en el mundo, ocurren. Pero ¿qué dice el Señor? La promesa es que yo voy a estar allí en medio del fuego, en medio de las aguas, en medio de la aflicción. Yo estaré contigo como cuando Daniel y sus hermanos, un cuarto hombre entró al fuego. Así mismo nos dice el Señor. Por eso dice: confíen, porque si el mismo Señor Jesús, siendo Hijo de Dios, el brazo poderoso de Dios, el cual no tenía ni un pecado ni una maldad, vivió una vida de 33 años en quebranto, ¿cuánto más nosotros? Que si tenemos pecado, delitos, hablamos engaño, ¿cuánto más nosotros? Entonces, cuando no entendemos lo que vivió el Señor Jesús, por eso las personas le reclaman a Dios otro tipo de vida y luego pelean con Dios y se enojan con Dios. Dios, pero ¿por qué usted me permite a mí este tipo de vida? Yo quiero otro tipo de vida. Y tienen en la mente
un tipo de vida que no existe, un tipo de vida que creen que se puede vivir sin aflicción, sin preocupación, sin afanes, sin fuego. No la hay, porque aún el mismo Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, sin pecado puro, vive una vida de aflicción, vive una vida con necesidades, vive una vida que tocaba pensar qué comer mañana, tocaba pensar qué vamos a hacer ahora que vamos a pasar al otro lado, si hay una creciente, un mar que se alza. El mismo Señor que hoy iba a orar diciéndole: Padre, necesito tu sustento en oración, que vivió una vida encarnada, que debía orar, y si oraba era porque había necesidad, el mismo Señor Jesús. Y es por eso, cuando vemos la obra de Cristo, yo encuentro consuelo, y sé que también mi vida hoy encarnada, porque hoy nosotros estamos también encarnados en un cuerpo que es de debilidad, hay aflicciones, pero queremos saber que así como la profecía vino sobre él, dice: Él prosperará, nosotros prosperaremos en Cristo Jesús. ¿Qué significa? Que cumpliremos el propósito de Dios. Eso es prosperar, porque muchas personas cuando hablamos de prosperar solamente piensan en el Dios dinero. No, prosperar es que tú puedas venir a la tierra y cumplir el propósito de Dios. Si tú viniste a la tierra y cumpliste el propósito de Dios, tú fuiste la persona más próspera, porque eso es lo que le da beneplácito a Dios, que yo venga y cumpla su propósito en la tierra, como el Señor Jesús. Él vino y prosperó. ¿Por qué prosperó? Él no terminó con 50 empresas a su nombre, él no terminó allí con unos depósitos de riqueza. No, ¿por qué prosperó? Porque cumplió el propósito de Dios. Eso lo hizo un hombre próspero, un hijo próspero, el Hijo de Dios. Entonces ahora, ¿qué dice la profecía? Dice: ¿quién creerá este anuncio? Dice: pero es que ¿qué va a anunciar el profeta que sea difícil de creer? Porque lo que iba a anunciar que le iba a pasar al siervo no se interpreta. Dice: pero ¿cómo? ¿Por qué así? ¿Por qué le tocó a él sufrir? ¿Por qué le tocó una vida despojado de todo? Si era el mismo Hijo de Dios, si era el descendiente de David, de linaje real, se suponía que tuviera a disposición de todos los recursos. Dice: no, él vendrá con todo despojado y tendrá una vida que conocerá la necesidad, la angustia, el dolor, el quebrantamiento, el dolor, la persecución, la humillación, la traición. Todo eso lo conocerá este varón. El menosprecio, el ser menospreciado por sus propios hermanos, por su propia familia, por la gente que un día te amó, menospreciado. Por eso lo experimentó el Señor Jesús. Y a veces nosotros gustamos alguna gotica de eso y nos estremece, ¿verdad? A nosotros eso nos quebró, algún rechazo, algún desprecio, alguna traición, y nosotros le dijimos al Señor: ¿por qué permitiste eso? Y el Señor te dice: más le permití a mi hijo le permití completo el menosprecio, y siguió adorándome, siguió confiando en mí. Pues ahora nosotros le decimos: Señor, ahora lo entendemos, cómo nuestro Salvador padeció, y nosotros hoy nos vemos, decimos: el Señor ha sido bueno con nosotros, el Señor ha tenido gracia en nuestras vidas. Sí, todos hemos pasado por diferentes situaciones de aflicción. Hay situaciones que nos han quebrantado el cuerpo, el alma, de la niñez, desde lo que nos han hecho personas por medio de su carne, todos, pero no son comparadas a las que le pasó al Señor Jesús, porque aún nosotros éramos pecadores, pero el Señor Jesús, limpio, santísimo, que no merecía ningún quebranto, ninguna aflicción, ningún despojamiento, pues Él lo sufrió todo. ¿Para qué? Nos lo va a decir luego en el capítulo 53. Para borrar tus pecados, borrar tus iniquidades, borrar mis transgresiones, para limpiarnos nuestros pecados a todos, el Señor Jesús. Juan sea bendecido en el nombre del Señor, porque el Señor Jesucristo padeció en su vida encarnada. Entonces por eso el profeta dice: ¿quién creerá este anuncio? Y le digo: yo creo el anuncio del profeta, yo creo lo que está escrito en mi escritura, lo que dice de Jesús, yo lo creo. Él es el Señor que se encarnó, que padeció una vida necesitada, que por eso, si era el enviado de Dios, ¿por qué tuvo que colocarse a buscar 12 ayudantes? Y además no eran los mejores. Uno peleón como Pedro, de mal carácter; otro que dudaba como Judas, que lo iba a vender. Hombres que tenían tantas imperfecciones. Por eso decía el profeta, decía: ¿ustedes van a creer cuando Él venga, que Él es Jesús? Sí. Y con Juan, allí desde Murcia, España, creemos que el Señor Jesucristo es el enviado de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que borró nuestros pecados, y con todos los santos que están conectados, creemos que el Señor Jesús es el enviado de Dios, porque muchos esperaban que Él, como es enviado de Dios,
viniera con una legión de ángeles. Y cuando Él vino sin ningún ángel. Y para hacer su obra empezó a llamar uno por uno. Ven tú, Simón, ven tú, Mateo, que recaudaba impuestos, ven tú. Ellos decían, pero no tengo los requisitos, tengo muchos pecados, tengo muchos antecedentes judiciales, tengo muchos errores que he cometido en la vida. El Señor Jesús dijo, ven que yo te estoy llamando a servirme, a ser el equipo con el que voy a hacer el propósito de Dios. Por eso decían, ¿podrán creer eso? Que no buscó a los sacerdotes, no buscó a los que estaban orando en el templo, a los que estaban ayunando, a los que se veían más santos, más puros, que no tenían ningún pecado aparentemente por fuera. ¿Podrán creer eso? Y nos dijimos, sí, Señor, yo creo que tú fuiste el que llegaste sin nada, sin ángeles, sin Dios mismo, llegaste y llamaste a hombres, te rodeaste de hombres que eran ordinarios, a hombres que continuamente decían, Señor, si ellos no creen, oremos para matarlos. Ellos le decían, ustedes no entienden lo que yo vengo a hacer, pero a ustedes los llamé para ser mi equipo apostólico, el primer equipo de Jesús. ¿Se podrán creer eso? Y nosotros decimos, sí, Señor, lo creemos con todo nuestro corazón. Que tú fuiste el que anduviste allí en las calles de Nazaret, en las calles de Galilea, el que estuviste en los montes dando el sermón. Nosotros creemos que tú fuiste el que, aunque no tenías, usaba lo que tenía un niño. Por eso Jesús no tenía una panadería, decir, como yo tengo una panadería, ahora sí puedo evangelizar. No, un niño que tenía unos panes, niño, presta esos panes para poder predicar aquí. El Señor Jesús no tenía, pero todo lo iba encontrando en las personas que estaban generosas con Él. Y de esa manera, por eso el profeta decía, ¿podrán creer que Él es? Porque Él no trae los 50 panes para Él en la campaña, Él no trae los 50 peces, no lo van a ver que Él venga con todo eso. Pero aunque ustedes lo vean que Él no tiene nada, Él lo tiene todo porque Él es el creador de todo, todo le responde. Aunque no lo vean hermoso de parecer como Salomón, que era hermoso físico, toda la divinidad se encuentra dentro de Él. ¿Podrán creer y recibirlo? Y nosotros decimos, sí, Señor, lo creemos y lo hemos recibido. Y cada vez vemos su hermosura, cada vez vemos su divinidad, cada vez vemos cuán valiente es el Señor Jesús, que vivió 33 años sujeto a necesidad, siendo el Dios de todo, dispuesto a no tener nada, siendo el que tenía todas las riquezas del universo, dispuesto en un cuerpo a que la gente se lo diera por generosidad, por gracia, por creerle, le daban las cosas al Señor Jesús. El Señor Jesús vivió 33 años de encarnación. Amados, sujeto a desprecios, a ser desechado, a experimentar dolores y quebrantos. ¿Qué nos dice eso? Que si en tu vida tú has pasado por eso, no te cierres, porque el Señor Jesús nunca se cerró. Y Él, si tuviera excusa para decirle a Jehová Dios, ¿por qué me haces eso? ¿Me permite vivir eso si yo soy tan santo y tan limpio? Él sí pudiera decirle a Dios de frente que era injusto, pero nosotros, amados, estamos llenos de pecado, hemos hecho delitos, transgresiones. Y cuando nos pasó algo, le reclamamos a Dios, Dios, ¿por qué pasó eso? Pero no tenemos que venir a reclamarle a Dios, sino entender que todo lo que nos pasa es para bien, para entender la obra de Cristo. Que asimismo, Cristo un día sufrió todos los quebrantamientos, todas las traiciones, los dolores, todo lo que nosotros creemos que nos han hecho mal a nosotros, a Cristo se lo hicieron multiplicado por 1000. Y sin embargo, dice, no abrió su boca, no se quejó, no le encontró a Dios despropósito, siguió adorando a su Padre diciendo, todo es para bien. Y esto el Padre lo ha hecho para formar a Cristo en mí. Por eso nosotros, cuando vemos a los que nos han hecho el quebrantamiento, el desprecio, ahora le decimos como José, no tengo nada contra ustedes, hoy yo he perdonado la ofensa, porque todo ha sido un propósito de Dios en el camino para formarme a Cristo. Por eso usted no tenga resentimiento con padres, con madres, con personas que aún por la obra de sus carnes le hicieron algo. Libere el perdón, porque cuando tú liberas el perdón, apropias la obra de Cristo, porque Cristo hizo esa obra para darte el perdón a ti y a mí. Y por eso ahora nosotros podemos exportar el perdón a los que nos ofenden, a los que nos hicieron un menosprecio, a los que se burlaron en el colegio, en el barrio, en algún lugar, a los que te hicieron una traición, te juraron amor y te dieron engaño. Pues nosotros como Cristo decimos, ofrecemos perdón, porque eso fue lo que hizo mi Señor cuando vino. Una obra de menosprecio, una obra de quebrantamiento, de dolores, para darte el perdón a ti y a mí. Entonces en la primer parte encontramos la encarnación de Jesús, y por el tiempo vamos a tener que comer este capítulo en 2 porciones en 2 mesas. Entonces vamos a ver la otra porción en la noche, amados,
en el capítulo 53 volvemos en la noche a completar a ver las otras 3 obras de Cristo que están en el capítulo 53. Porque en el capítulo 53 está la encarnación del Señor Jesús, la crucifixión del Señor Jesús, la resurrección del Señor Jesús y la ascensión del Señor Jesús. Y todas necesitamos entenderla y revelarla para poder decirle al profeta ese primer interrogante: ¿quién ha creído a este anuncio? Entonces yo, una vez que lo entienda, le voy a decir: profeta, yo creo a tu anuncio profético. Yo creo que todo lo que tú dijiste acá de la obra de Cristo, yo la creo con todo mi corazón. Pero para creerla tengo que entenderla. Te la vamos a entender para poder ahora sí decir: ya que la entendí, la creo con todo mi corazón. Y voy a estar en paz. Voy a saber que mi vida, que va a tener hasta que nos vayamos, aflicciones, quebrantamientos, algunos dolores, sí lo hay. Pero el Señor te dice: yo estaré contigo en todo tiempo. Habrá fuegos, sí, habrán fuegos, pero las llamas no arderán en ti. Habrán aguas impetuosas algunas veces, sí, pero las aguas no te van a ahogar ni te van a anegar, porque yo estoy contigo. Y eso es lo que nos da paz. Habrá problemas por resolver, sí, los hijos cuando crecen vienen también problemas incluidos. Cuando montas una empresa hay problemas incluidos. Vas a asociarte con una esposa para pareja, también hay aflicciones incluidas. Todo tiene aflicción, lo que tú hagas. Pero el Señor le dice: yo estoy contigo y yo vencí las aflicciones, y por eso tú vas a vencer si lo comprendes al Señor, la obra de redención. Entonces por eso nosotros podemos encontrar en Cristo la paz, porque Él comprende mi aflicción, Él comprende la convivencia. Por eso a veces peleaba con sus discípulos, a veces estaba enojado con ellos, aunque Él los casó, los llamó y se casó con 12, a veces decía: uy, no los puedo soportar. Todo eso se vive. Sin embargo, nunca se desesperó el Señor, sino confió en su Padre y lo prosperó. Hay aflicciones, hay situaciones, no está la empresa perfecta. Hay momentos en que la empresa pasa aflicción, hay momentos en que el hogar pasa aflicción, hay momentos en que los hijos, aunque te dan muchas alegrías, también hay momentos en que te dan muchas preocupaciones. El mejor barrio donde te vayas, por muy buen sector, por muy buen nombre que tenga, hay momentos que hay situaciones en los barrios donde tú vives, en las ciudades. ¿Por qué? Porque tú estás sujeto a la obra de Cristo. Y por eso, si Cristo venció, yo también voy a vencer en su nombre. Y le damos gracias por la primera parte que hemos visto hoy, la encarnación, porque Cristo es la planta tierna con raíz en tierra seca. Cristo es el que no tenía hermosura, pero Él era la divinidad de Dios. Cristo es el que nació sin recursos, pero todo lo tiene dentro de Él y todo lo responde. Él es el Señor Jesús, el varón de dolores. Y nosotros creemos que el varón de dolores se convirtió en nuestro varón de gozo, en nuestro varón de triunfo, el Señor Jesucristo. Bendecimos a nuestro Padre, amados, y desde Murcia, España, y desde Colombia, y desde los lugares donde ustedes están, desde Miami, todos los amados que se conectan de distintas geografías, el Señor Jesucristo vive y Jehová reina en cada nación. Y por eso vamos en su nombre, en victoria, en confianza, porque Dios está con nosotros en todo lugar. El mismo Padre que está aquí en Colombia está allí en tu nación, está en tu casa, está en tu hogar. Y nosotros, sus hijos, gozamos de su paternidad, gozamos de su favor, de su bendición, de su luz y de su intercesión, la que hace el Señor Jesús por nosotros. En ese nombre, en el nombre del Señor Jesús y en la persona del Señor Jesús, es que hoy tendremos victoria en las diferentes cosas que ustedes salen a resolver el día de hoy. Habrá sabiduría, habrá inteligencia, habrá prudencia, habrá los espíritus de Dios sobre ti, para que todo lo podamos hacer en paz. Y también habrá multiplicación en lo que hagas, para que seas generoso con la familia de Dios, del reino de Dios, y con los que están en tu casa, con tu casa. Amados, sean muy bendecidos. Paz a todos. Los vemos o nos esperamos en la noche en la segunda parte, por lo que el capítulo 53 está muy extenso para poderlo ver detallado y poder apropiarnos de toda esa verdad y recibirla. Paz a todos, amados. Gracias por estar en su mesa. Sean muy bendecidos. Paz a todos. Paz, amados.